Bienvenida un día más a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre Enriqueta Martí, tal vez más conocida por la vampiresa de Barcelona o la vampira del Raval. Esta persona quiere ser olvidada totalmente por Barcelona, y de hecho Barcelona, la misma ciudad, cambia hasta la calle en la cual vivía esta persona. Quieren que se olvide y que la leyenda de Enriqueta desaparezca de la historia, pero hoy en este canal vamos a recordártela. Sobre todo, lo que me parece más interesante es que te quedes hasta el final del vídeo, ya que hay dos posibles finales, y me digas en los comentarios cuál es el final que más crees que se ajusta y se adapta a ti, y que más posible crees que hubiera ocurrido en la realidad. Así que ahora sí que sí, vamos con el vídeo, y recuerda que si te parece interesante este contenido, apóyame con un like y suscríbete, y ahora sí, dentro. Para empezar con esta historia vamos a empezar con la biografía de Enriqueta. Enriqueta Martí nació el 2 de febrero del año 1868 en Sant Feliu de Llobregat. De muy joven, Enriqueta se traslada desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabajará como niñera, pero pronto comienza a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, como eran el puerto de Barcelona en aquel entonces o el portal de Santa Madrona. En 1895 se casa con un pintor llamado Juan Pujaló. La pareja tuvo una relación tormentosa y reconciliándose y separándose hasta 6 veces. Según Pujaló, su matrimonio fracasó por la afición de Enriqueta por los hombres, su carácter extraño, falso, impredecible y sus continuas visitas a casas de mala vida. A pesar de estar casada, no dejó de frecuentar los ambientes de prostitución ni el mundo de la gente de mal vivir. Se separaron y nunca tuvieron hijos. Esto es importante, lo de que nunca tuvieron hijos. Quedaros con este dato. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en el teatro del Liceo, el casino de la Rabasada y otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social, gracias a sus contactos claramente con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios como infantil. Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que además de su trabajo como neta de niños, también ejercía la profesión de curandera y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin problemas. Pero Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones especialmente para curar la tuberculosis, ya que en aquella época era muy pero que muy temida, y todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional. Gente de clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que se secuestraba y prostituía. De esos niños los aprovechaba casi todo: la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos. Por esta razón no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. El misterio de todo esto es que esta enigmática asesina de Barcelona recae en un diario, donde supuestamente aparecen los nombres de sus clientes. Enriqueta Martí disponía de varias propiedades en el centro de Barcelona, donde quizás bajo un azulejo o algo por el estilo se escondiesen las hojas de este diario. Mientras Enriqueta estaba en la cárcel, amenazó varias veces por hacer públicas las informaciones que aparecían en el diario. Precisamente por ello, nunca llegó a ser juzgada, ya que apareció muerta en el centro penitenciario. Según la versión oficial, murió de cáncer, pero otros dicen que se suicidó, y hay quien asegura que fue asesinada por sus compañeras de celda, siguiendo las órdenes de un personaje influyente en la sociedad. Nunca se ha sabido nada de este diario y si es real o no es real. Ahora bien, algo es cierto, es que la ciudad de Barcelona ha intentado de todas maneras borrar el nombre de Enriqueta Martí, hasta el punto de que se cambió el nombre de la calle donde vivía. Y ahora vamos al punto donde la descubren, donde realmente cae Enriqueta en manos de la ley.
El 10 de febrero de 1912 secuestró a Teresita Guitart con Ghost. Durante 2 semanas todo el mundo la buscó y en esta ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por secuestros infantiles era fundado y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí. El 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya y ella le cerró la ventana sin decir una palabra. Claudia claramente esto le pareció bastante siniestro y por ello lo empezó a contar. Lo comentó con el colchonero de la misma calle con quien tenía amistad y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita Guitart con Ghost y que la había hecho sospechar la extraña vida que llevaba su vecina. El colchonero se lo hizo saber a un agente municipal, José Asens, y este a su vez se lo comunicó al jefe de brigada, Ribot. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina. Haciéndole saber la denuncia, llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia, probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron los policías encontraron 2 niñas en el piso, una de ellas era Teresita Guitart con Ghost y la otra niña se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesta en duda claramente. Teresita explicó cómo en su momento en el que se alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de la mano prometiéndole caramelos, pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa, Teresita quiso volver. Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó los cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliesen a la calle. La malalimentaba con patatas y pan duro, y no le pegaba, pero sí la pellizcaba, y le había prohibido salir a las ventanas y balcones. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelita, y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar, y en esta aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar, también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Guitart en su casa y ella dio como explicación que la había encontrado perdida y famélica el día antes de la ronda de San Pablo. Su vecina Claudia Elías desmintió esto porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. La declaración de Angelita fue más terrorífica. Ante la llegada de Teresita a casa había otro niño de 5 años llamado Pepito. Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña la había visto y Angelita corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca le había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era hija suya, pero algunas vaguedades e incongruencias de las primeras declaraciones de Enriqueta les hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su primer apellido Martí por Marina. Durante las declaraciones a la policía confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido Juan Pujalo. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos de los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se personó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que hacía 5 años que no vivía con ella, que no había tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Pujalo además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado con un falso embarazo y con un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada, María Pujalo, le había mentido haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. La verdad es que hasta este punto que te he contado toda la historia de Enriqueta Martí, estarás pensando qué persona más horrible y siniestra ha tenido España en Barcelona.
Pero ahora vamos a entrar dentro de lo que vienen a ser los testimonios, la historia y todo lo que se puede tergiversar con la opinión pública. Así que vamos a ver. Dentro de los testimonios, en una segunda inspección del piso se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropa de niños llenas de sangre y cuchillos. También encontraron otro saco con ropa sucia que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos una treintena. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también un salón suntuosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza, y donde olía mal. En otra habitación cerrada con llave encontraron el horror que escondía Enriqueta Martí. En ella había unas 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso, etc. Todas estas cosas se pensaba que eran para todos los ungüentos que luego vendía a las clases altas de Barcelona, pero que está aún con mucha duda. Fue interrogada por la presencia de huesos y otros restos humanos, así como las cremas, pociones, cataplasmas, pomadas y botellas de sangre que tenía preparadas para vender y que poseía en el piso. También el cuchillo de deshuesar, le preguntaron por qué lo tenía. Enriqueta primero argumentó que hacía estudios de anatomía humana, pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos, y presionada por los interrogatorios acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios, y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad fue cuando sugirió que investigaran las viviendas de las calles Talleres, Picalques, Juegos Florales y de su casa de San Feliu de Llobregat. En ese momento ya sabía que era condenada y quería beneficiarse de sus servicios como aproximadores. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que la esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. Siguiendo las inspecciones, se registraron 2 pisos más donde había vivido Enriqueta, un piso en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalques y una casita en la calle de Juegos Florales, en Sants. En todos ellos se encontraron restos humanos en falsas paredes, en los techos, en el jardín de la casa de algunos restos aún tenían prendas de ropa como un calcetín zurdido, o que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar a niños de familiares muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Se encontró otra vivienda de San Feliu en Llobregat, propiedad de la familia Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores jarrones y botes y libros de remedios. La casa pertenecía a la familia Martí, que era conocida en la población por el sobrenombre de Lindo, que estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta, según el testimonio del marido Juan Pejula. En el piso de Poniente también se hicieron otros hallazgos, un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escritas y recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, un paquete de cartas y notas. Entre la población se creyó que era la lista de los clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagarían por sus crímenes de pederastia o de compra de restos humanos para curar la salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades tenían la Semana Trágica muy presente, y con el temor de que hubiese un motín popular calmaron los ánimos de la gente, haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicase que en la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta mendigaba y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Enriqueta fue encarcelada y se espera de juicio en la prisión de Reina Amalia de Barcelona, institución demolida en el año 1936. Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajusticiada en el garrote vil. Además de revelar las identidades de sus clientes, las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que 3 de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tenían instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que se tapara para evitar que se abriese las venas con los dientes. Una aragonesa de Alcañiz la reconoció como la secuestradora de su hijo de meses, unos 6 años antes, en 1906.
Por aquel entonces Enriqueta, con una extraordinaria amabilidad para con la mujer exhaustada y famélica por un viaje muy largo desde su tierra, consiguió que la dejara a su hijo. Con una excusa ingeniosa, se alejó de la madre para después desaparecer. La madre nunca recupera a su hijo, ni tampoco llegó a saber qué hizo con él. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando en el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque según la versión más popular sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en la fosa común del cementerio de Sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona. Y esta es la historia de Enriqueta Martí. Sin lugar a dudas, una de las historias más escalofriantes que he descubierto a día de hoy en la historia española. Pero, ¿pensáis que todo esto es cierto? Ahora vamos a añadir a este vídeo la segunda parte que os he mencionado, que son los últimos descubrimientos que ha habido sobre esta persona tan cuestionada. Vamos a ello. El escritor barcelonés Jordi Corominas, en su libro Barcelona 1912, que ha sido publicado en el 2014, realizó una exhaustiva investigación sobre la vida de Enriqueta Martí. Repasando las crónicas periodísticas que se publicaron del caso en la época, advirtió que muchos cronistas incidían especialmente en la información escabrosa que se publicó los primeros días, pero prescindiendo de realizar un posterior seguimiento riguroso. En opinión de comillas, Enriqueta Martí fue en realidad una mujer marcada por un hecho que le destrozó la vida: la muerte de un hijo. Con apenas 10 meses a causa de la malnutrición, en palabras de Corominas, el autor del libro, perturbada por esta situación, secuestró a Teresita, tal vez para buscarle una compañía a Angelita, la otra niña que ella cuidaba en el piso que compartía con el abuelo, pero la suya no era una mente analítica ni criminal. Hoy hubiera recibido atención psiquiátrica. La faceta de Enriqueta Martí como asesina serial sería para Corominas parte de una leyenda negra, infundada para tapar casos de escándalos sexuales a menores realizados por las clases altas de la sociedad y el rapto de niños con fines medicinales que aquejaban a las clases altas de la época. Según sus palabras, Enriqueta no era una asesina, sino más bien paradigma de una Barcelona pobre y desesperada, que era la que no acostumbraba a salir en los medios. Muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer las reseñas de esos primeros días, pero dejaron de investigar los últimos rastros del relato. En su libro, Corominas explica que los restos de sangre hallados en su casa eran de Enriqueta, que sufría un cáncer de útero, que le provocaba hemorragias vaginales. Por su parte, los restos óseos encontrados en su piso tampoco se demostraron que fueran de niños recientemente asesinados. Según Corominas, fueron probablemente extraídos de algún cementerio y utilizados como amuletos mágicos, y otros serían de animales usados para cocinar gallinas y huesos de cerdo. Además, consideró que no se demostró la existencia de los ungüentos que Enriqueta realizaba como remedios medicinales. También en 2014, la historiadora de arte y escritora Elsa Plaza también ha investigado la vida y personalidad de Enriqueta, más allá de su leyenda popular como asesina de niños. Según Plaza, Enriqueta moriría en la prisión de Reina Amalia, pero no apaleada por sus compañeras de celda, sino de cáncer de útero. Añade además la escritora: lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. Su abogado defendió que sufrió un trastorno por no poder ser madre. Angelita era su sobrina y ella la cuidaba. Respecto a los huesos, se demostró que eran de una persona de unos 25 años. Ella era curandera y en aquella época se pensaba que tener determinados tipos de huesos en casa traía suerte. Sin lugar a dudas, la historia de Enriqueta Martí es una historia que está abierta a opiniones, ideas y sobre todo a la imaginación. Quiero preguntarte ahora una cosa: ¿tú cuál versión te crees más? ¿La versión más escalofriante de que tenía huesos de niños, de que tenía un montón de ungüentos, un montón de cosas bastante escalofriantes? ¿O, por otro lado, que la utilizaron únicamente como peón para tapar cosas mayores, las altas élites? ¿Vosotros qué opináis? ¿En qué lado estáis? Dejádmelo en los comentarios. Espero que este vídeo os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Recuerda suscribirte en el canal, apoyarme con un like y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.